sueños en mi vida, tengo anhelos, tengo fe, que todo cambiará, que alguien puedo ser, necesito ya un cambio, quiero un nuevo... ¿Qué es el tiroides? El tiroides es una glándula que tenemos aquí en el cuello, como una mariposa con las alas abiertas. Tiene dos lóbulos, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, que sacan como las alas de la mariposa, y a veces tiene un pequeño resto hacia arriba que se llama el lóbulo piramidal. Es una glándula que no es muy grande, solo pesa 20 gramos, pero por gramo de tejido recibe una gran cantidad de sangre de los órganos del organismo que más sangre recibe. Esto lo que nos indica es que tiene una función muy importante. ¿Qué es una glándula? Bueno, pues una glándula es un tejido especializado en producir hormonas. ¿Qué es una hormona? Es una sustancia química que se produce bien en una glándula o en otros tejidos especializados y que pasa a la sangre y hace el efecto en otro lugar del organismo. Sería como un mensajero que lleva las órdenes de lo que hay que hacer. ¿El tiroides cómo funciona? Su función es producir hormonas. Concretamente, el tiroides produce una hormona que se llama tirosina. Tirosina escrito con X. También la conocemos como T4. 100 microgramos que produjera el tiroides de hormonas, 93 son de tirosina, de T4. Y hay una pequeña cantidad, el 7%, que es de otra hormona que es más activa, que se llama triiodotironina o T3. Lo que me interesa es que la gente se quede con el concepto claro de que la hormona más importante que produce el tiroides es la tirosina, la T4. ¿Y cómo se forma esa tiroxina? La tirosina en el tiroides se forma a partir de un aminoácido que también se llama tirosina, con S, escrito con S. Entonces la tirosina con S es un aminoácido. Y a ese aminoácido se le van añadiendo en procesos químicos y mediante una serie de reacciones yodo. Entonces el yodo es totalmente necesario para que se puedan formar las hormonas tiroideas. La hormona tiroidea regula el metabolismo basal, por tanto, en la hiperfunción tiroidea todas las funciones del organismo están aumentadas. Una de las cosas que las señoras asumen que tienen problema de tiroides es que comienzan a subir de peso. ¿Esto es así? No es una ganancia de peso como tal, porque lo que es un acúmulo de líquidos y sal y algunas sustancias llamadas mucopolisacáridos en la circulación y a nivel de los tejidos de la piel. Es decir, no es que se ha ganado en grasa. No se gana grasa, se gana es líquido y sal y mucopolisacáridos. O sea, agua entre diferentes tejidos del cuerpo y eso me hace subir y decir, uy, he ganado de peso. Sí, y es una ganancia insignificante, apenas 5 a 10 libras. Ya, nada más. Sí, es lo que se gana. ¿Eso no tiene nada que ver con que dice, tengo tiroides, por eso no bajo de peso? No, cuando tienes alguna enfermedad de la tiroides, principalmente el hipotiroidismo, está enlentecido el metabolismo y es más fácil que les cueste perder peso, más no es que ganan peso, tienen acúmulos de sustancias y aumento de agua y sal en la circulación. Hagamos un ejemplo más o menos. La tiroides es como si nosotros pendiéramos de este mechero y se mantiene una llama a un nivel constante. Debe mantenerse a nivel constante. De secreción de hormonas tiroideas para controlar y mantener el metabolismo de todo el organismo. Tanto así que cuando una persona cuando come algo, se encargaría como de derretir muy rápidamente, ¿no es cierto? O hacer que se derrita. Exactamente. ¿Sí? Pero como dijimos, no es que se gana grasa, sino que se gana tejidos o líquidos en los tejidos. Sobre todo es aumento de líquido a nivel de los tejidos y estas sustancias llamadas mucopolisacáridos. Ya, pero aumenta de peso en eso, no en grasa. Sí, no, la grasa en ningún momento aumenta. Perfecto. Luego vamos. Otra de las cosas que se ha visto es que los pacientes comienzan a tener colesterol alto. ¿Así es? Sí. Las hormonas tiroideas, como le hablamos anteriormente, se encargan del control del metabolismo de todo el cuerpo y de estimular las lipasas pancreáticas y a nivel hepático. ¿Qué pasa? Que a nivel del hígado esto se enlentece y empieza a acumularse grasas dentro de la circulación y también se deposita en el hígado y podemos ver hígado graso también. La idea es que el hígado haga este trabajo siempre. Viene acá y como una esponjita absorbe el colesterol y se lo lleva y se lo mete en el hígado. Y se metaboliza. Y no es que estamos con colesterol alto. Hoy se sabe que una de las segunda causa de colesterol alto puede ser la tiroides. Véngase para acá, querido doctor. Ahora, ¿qué pasa con el intestino? ¿Qué refieren los pacientes?
como dijimos anteriormente, enlentece el movimiento o el tránsito intestinal. Entonces estos pacientes empiezan a padecer estreñimiento. Si tuviésemos en la situación contraria, que tuviésemos exceso de hormona tiroidea, entonces el paciente va a tener aumento del peristaltismo y va a tener evacuaciones diarreicas, todo lo contrario. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Más o menos, si este es un intestino, funciona así. El peristaltismo es esto. Va para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá y sale. Y sale. Cuando tiene hipotiroidismo es aquí un ratito, aquí otro ratito. Claro, porque las hormonas tiroideas actúan a nivel muscular de la masa de... Las hormonas tiroideas hacen lo que mis manos están haciendo, es decir, hacer que funcione. Exactamente. Cuando no hay hormonas, pues se queda todo atorado aquí, es difícil sacar. Y los pacientes, entonces vamos viendo, los pacientes ganancia de peso en grasa no. No es, pero sí tienen más peso. Más peso. Aumentan el colesterol y estreñimiento. El hipertiroidismo es una enfermedad en la que la glándula tiroidea produce hormonas de manera excesiva. Es frecuente escuchar que las personas dicen que están enfermas de tiroides, pero en realidad todos tenemos tiroides. Y en este caso el hipertiroidismo es la enfermedad donde la tiroides produce excesivamente las hormonas que aceleran nuestro metabolismo. Esto se diagnostica, precisamente con un crecimiento de la glándula tiroidea en la base del cuello que ocasiona algo que nosotros llamamos bocio. Bocio lo que significa es simplemente una tiroides grande, pero no todos los bocios quieren decir que tengan hipertiroidismo, hay diferentes tipos de bocio y en este caso el crecimiento de la tiroides o el bocio es una de las manifestaciones principales del hipertiroidismo. Además de esto existen otros síntomas derivados del exceso de las hormonas, como son la pérdida excesiva de peso, sin haber hecho ningún esfuerzo para perder peso, palpitaciones, esto quiere decir que el corazón late muy rápido, temblor en las manos, ansiedad, caída del cabello, ir frecuentemente al baño, mucho temblor que puede incluso evitar que el paciente pueda hacer su vida normal. En ocasiones el hipertiroidismo también se acompaña de un problema ocular que nosotros le llamamos exoftalmos. Eso quiere decir que los ojos se salen de su lugar hacia afuera y esto provoca una mirada como de sorpresa que es muy común en este tipo de problemas de hipertiroidismo. La causa del hipertiroidismo es un problema inmunológico. Existen unos anticuerpos que atacan directamente al receptor que activa la tiroides y esto provoca una activación excesiva de la tiroides, lo que va a ocasionar que en el estudio de laboratorio que nosotros mandamos a hacer, que se llama perfil tiroideo, vamos a encontrar a la hormona que estimula la tiroides en un nivel muy bajo y el resto de las hormonas tiroideas muy elevadas. Esto nos permite establecer el diagnóstico de hipertiroidismo. También llamada tiroides hiperactiva, el hipertiroidismo es una enfermedad que produce más hormonas tiroideas de la que nuestro cuerpo necesita. Y lo peor de todo es que es muy peligroso si no se trata a tiempo. Puede provocar mayor mortalidad por enfermedades cardíacas. Y si eres mujer, ten cuidado, es más frecuente en este sexo. Además que puede provocar otras enfermedades como arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca, osteoporosis. A pesar de que existen más síntomas y signos del hipertiroidismo, estas son las que más necesitan explicarse a los pacientes. Nerviosismo. Las hormonas tiroideas elevadas afectan los nervios de casi todo el organismo, provocando hipersensibilidad y un temblor distal fino de las manos, por lo cual la persona que sufre esta enfermedad se observa ansioso y nervioso. Hipersensibilidad al calor y sudoración excesiva. La T3, hormona biológicamente activa elevada, aumenta el consumo del oxígeno y la producción de calor por aumento del metabolismo basal, provocando una vasodilatación cutánea y exceso de sudoración. Por lo tanto, afecta el centro termorregulador con aumento de la sensibilidad al calor. Palpitaciones. Las hormonas tiroideas elevadas aumentan el trabajo cardíaco, provocando mayor contracción del corazón y aumento de la fuerza del primer tono cardíaco y disminución del segundo tono. A menudo este primer tono es percibida por el paciente como una palpitación en el pecho. Fatiga. Dado que las hormonas tiroideas aumentan el consumo de oxígeno, crea una mayor necesidad de oxígeno en los tejidos. Una mayor liberación de oxígeno es posible con aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la respiración. Por tal motivo el paciente se ve fatigado con necesidad de más aire para el organismo. Pérdida de peso sin pérdida de apetito. El aumento del metabolismo de las proteínas, carbohidratos y lípidos
trae como consecuencia el desgaste de todas las energías reservadas en el organismo. Mientras más hormonas tiroideas estén en la circulación, mayor será el hambre y mayor será el desgaste del músculo para obtener energía. El aumento de la ingesta alimentaria no satisface el incremento de las necesidades calóricas. Esto conlleva a la pérdida de peso, pero mantiene el apetito. Interesante, ¿verdad? Debilidad muscular. En un hipertiroidismo grave se registra disminución neta de las proteínas, provocando atrofia muscular progresiva, debilidad muscular proximal. Todo esto está dado por la degeneración muscular y desgaste energético al máximo. Hiperdefecación. Las deposiciones tienden a aumentar y a veces la diarrea puede resultar problemática. Esto es a causa del aumento de la motilidad intestinal y una leve malabsorción de las grasas. Esto trae como consecuencia pérdida de peso alarmante. Disnea o falta de aire. La toxicidad de las hormonas tiroideas también afecta a los músculos respiratorios. Con el aumento del metabolismo, el cuerpo también requiere más oxígeno y por lo tanto el paciente respira más rápido, presentando una falta de aire frecuente. Otra cosa, ¿dolores articulares? Sí, este mismo cúmulo de líquidos le hace como un efecto de compartimiento compresivo a nivel de los tendones y ligamentos y los pacientes sienten dolor. No es dolor óseo, es dolor articular y osteomuscular por inflamación de las vainas tendinosas de todos los tejidos. Vamos a explicar. Digamos que aquí tenemos nosotros un nervio que es más o menos es mi brazo, ¿no es cierto? Y ustedes pueden ver el nervio aquí y los lápices representan tendones, es decir, lo que hace que los dedos se muevan. Cuando hay hipotiroidismo, hay unas sustancias que se aumentan aquí y esto lo que hace es aplastar el nervio. Y por eso es el dolor. Cuando se le da tratamiento al paciente por la patología, eso inmediatamente hay disminución del edema, del volumen. Y descompresión, y sale esto. Y mejora la patología, mejora la inflamación a los nervios, porque no es el nervio directamente, son los tendones y ligamentos, todo lo que cubre la articulación que se inflama. Y por lo menos entonces a comprimir nervio y hay el síndrome de túnel del carpo o cualquier otra patología articular. Perfecto. Los síntomas del hipertiroidismo serían tener más calor, una intolerancia al calor, una hiperhidrosis, hay aumento de sudoración, también existe una hiperdefecación o puede haber diarreas. De los síntomas más característicos es que el paciente tiene apetito y sin embargo va perdiendo peso. Todo está más acelerado. Hay temblor de manos, se notan palpitaciones, taquicardias, todo parece que está muy acelerado. Y por tanto también el paciente se encuentra hiperactivo y cansado. Las causas que nos pueden producir esta hiperfunción tiroidea son fundamentalmente la enfermedad de Graves, cuya razón es un trastorno autoinmune, hay anticuerpos que me generan la actividad del tiroides, o bien un hipertiroidismo nodular, existen unos adenomas en el tiroides, unos nódulos que producen exceso de hormonas, o bien a veces una tiroiditis, una rotura de la glándula, por decirlo así, y una suelta masiva de hormonas en el torrente circulatorio. El diagnóstico diferencial entre estas tres causas nos lo facilita el medir los anticuerpos en la sangre, o bien se puede hacer a través de una gammagrafía tiroidea. La gammagrafía tiroidea en la Clínica Universidad de Navarra tenemos la ventaja que podemos obtener el resultado en 2 o 3 horas. El tratamiento de estas entidades depende de su causa. La enfermedad de Graves admite tratamiento médico, tratamiento quirúrgico o tratamiento con ablación mediante la administración de una dosis de radioyodo. El hipertiroidismo de origen nodular admite cirugía o bien una dosis de radioyodo. Y por último, la tiroiditis suele recibir tratamiento sintomático para paliar los síntomas de la tirotoxicosis o de la hiperfunción de las hormonas. Yo considero que las hormonas tiroideas son nuestro corazón y nuestro espíritu, controlan todo. No hay una parte de nosotros que no se vea afectada. A nivel de la piel va a provocar recambio de las células o acumulo de células en la piel y la piel se pone seca y tosca. A nivel del cabello pasa lo mismo, no hay recambio de las células, de la célula del cabello y el cabello muere y se cae. Tengo entendido que las uñas también se hacen frágiles. A nivel de todo, piel y fanera, ya sea cabello, uñas, donde quiera se van a poner más gruesas, las células mueren y por eso a las personas se le dañan las uñas, se le rompen, se le cae el cabello y la piel se le pone muy seca y gruesa. Todo esto abarca el hipotiroidismo. Vamos para acá. Entonces, si usted es una paciente que se esté identificando con toda esta sintomatología, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Primero hay que hacer una buena historia clínica, porque no solamente produce lesiones a nivel de hígado, de colesterol, de la piel, de los tejidos, también daña el cerebro, daña el corazón, daña en las mujeres, provoca trastornos menstruales, amenorrea o infertilidad.
que también se extrapola al hombre la infertilidad. Yeah. Lo primero es una buena historia clínica, Yeah. un buen examen físico Yeah. y nos vamos a ayudar del laboratorio, que incluye un perfil tiroideo que es una TSH, que es la hormona que estimula a la tiroides. La de aquí que le estimula la de aquí. Está en la hipófisis y estimula a la tiroides. Es decir, esta le grita que produzca. Que produzca las hormonas tiroideas que son la T3 y T4. La T3 es la triiodotiroxina y la T4 es la tiroxina. Ya, ahora, lo interesante es de esto. Cuando la tiroides está sorda, o sea, ya no tiene oídos, no oye, esta le comienza a gritar, le grita y aumenta en la sangre el grito. Y eso es lo que medimos en sangre. Exactamente. Y como le grita y no produce, esta tampoco produce Entonces se nada. incrementa la TSH a nivel de la hipófisis, es como produce hormona, Y pero no hace ella caso. no produce, entonces se incrementa la TSH y eso es cuando hablamos de hipotiroidismo, una TSH elevada con una T3 y una T4 libre bajas, por debajo del valor normal. Eso es muy importante. Perfecto. ¿De ahí qué más? También nos podemos ayudar no solamente de la T3 y la T4, sino de los anticuerpos, porque la primera causa de la enfermedad tiroidea es inmunológica. Es decir, Entonces, que algún virus o algo le atacó a la tiroides y se en quedó un sorda. 90% son los anticuerpos, el antitopoisomerasa y la antitiroglobulina. Pero también en un 10% la tiroides puede ser afectada por radiocirugía, por la cirugía de la tiroides, por virus y bacterias. Perfecto. Una vez que ya esté diagnosticado, deberían tomar tratamiento, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Para toda la vida? La mayoría de las veces sí hay Sí. que tomar levotiroxina toda la vida. Las excepciones son la tiroiditis viral y la tiroiditis postparto, que omitiendo el tratamiento hemos visto reversión y curación de la enfermedad. Normalmente, pero casi siempre. Pero la es- mayoría de las veces el tratamiento es para toda la vida, para Perfecto. mantener un buen organismo. Una vez que se diagnostica, el hipertiroidismo es tratable. Existen medicamentos que pueden llevar a la tiroides a regresar a su funcionamiento normal. Cuando no es posible utilizar tratamiento tomado, en este caso se puede optar también por el yodo radioactivo. El yodo radioactivo se aplica en una sola toma y lo que va a hacer es quemar el tejido tiroideo que está trabajando en exceso para poder hacer que la tiroides regrese otra vez a un funcionamiento normal. En ocasiones muy contadas se puede utilizar la cirugía, pero gracias a que contamos con estos medicamentos y al yodo radioactivo, es muy raro que un paciente requiera quitarse la tiroides por problema de hipertiroidismo. El hipertiroidismo se puede controlar con medicamentos, entonces es importante tener el diagnóstico oportuno para poder evitar las complicaciones. La principal complicación del hipertiroidismo son las arritmias cardíacas. Esto quiere decir que el corazón late tan rápido que puede empezar a tener latidos irregulares y esto nos puede llevar incluso a un problema también de insuficiencia cardíaca, la pérdida de peso excesiva, un cuadro de fiebre también de causa inexplicable y todos estos síntomas nos llevan a algo que nosotros llamamos una tormenta tiroidea. La cantidad de yodo que necesitaría, por ejemplo, un hombre adulto sería como 130 microgramos, no son miligramos, son microgramos al día. La mujer necesita un poquito menos, 100, pero fíjate, durante el embarazo necesita 225 microgramos porque necesita también yodo para el tiroides del feto. Durante la lactancia necesita 200 microgramos y los niños en periodo de crecimiento como 150 microgramos. En ese caso, ¿recomendarías el uso de sal yodada? Bueno, yo lo que recomendaría primero es que la gente hiciera una alimentación adecuada en la cual el pescado forma parte importante de esa alimentación adecuada. Habría que comer pescado mínimo 3 veces a la semana, incluso un poquito más, porque los alimentos ricos en yodo son fundamentalmente los de origen marino. 100 gramos de salmón tienen 200 microgramos de yodo, las necesidades de un adulto, de sobra. El bacalao tiene 170, el atún 150 microgramos, las gambas 130, la caballa 50, pero luego fíjate, cuando quitamos los pescados y el marisco, nos vamos ya a cantidades mucho más bajas. Por ejemplo, el huevo tiene 10 microgramos de yodo, un huevo. La leche tiene 6 microgramos, el yogur 3 microgramos. Es decir, que las cantidades altas están en el pescado, por tanto el pescado es muy necesario, entre otras muchas cosas, para eso. La sal yodada sería una sal a la cual le hemos añadido una sustancia que naturalmente ella ya tenía cuando procede del mar. Lo que pasa es que en el proceso de industrialización se le ha quitado, o sea que es restituir el yodo que debería de tener la sal marina. Podemos decir que sí se recomienda el uso de la sal yodada a todas las personas. Hay casos concretos en los cuales no,
Por ejemplo, sería una persona que tuviera un hipertiroidismo. Hiper es exceso de producción. De hecho, fíjate, una cucharadita pequeña de café con sal yodada tiene unos 180 microgramos de yodo, con lo cual, claro, fíjate que es más que suficiente. Esa sal yodada debemos echarla al final cuando la comida está hecha, porque si estamos haciendo un guiso y le echamos sal yodada, el calor hace que se evapore el yodo y lo perdemos. Del yodo que tomamos con los alimentos, el tiroides coge el 20%. Ten en cuenta que el tiroides, para coger el yodo que va por la sangre procedente de los alimentos, como dentro del tiroides hay bastante yodo para formar las hormonas, tiene que cogerlo en la sangre y a la fuerza meterlo en el tiroides. A la fuerza me refiero porque como la concentración de yodo que hay en el tiroides es alta, tiene que hacerlo a la fuerza y eso gasta energía. Solo coge el 20% del que tomamos con los alimentos, porque no puede coger más. Y el otro 80% se elimina por la orina. Entonces, si una persona, por ejemplo, toma 150 microgramos, un adulto, el 20% serían 30. 30 es lo que se queda al tiroides. Luego 120 se eliminan por la orina. Si yo mido el yodo en orina y es menor de esa cantidad, yo sé que se está tomando poco yodo. Se han hecho estudios donde se ha comprobado que todo esto que yo te he dicho es así de cierto. ¿Y qué pasa si una persona toma poco yodo? Bueno, si toma poco yodo, el tiroides no puede formar bien la hormona tirosina. En un intento de producir la cantidad normal de hormonas se hace más grande y entonces se produce una cosa que se llama bocio. Si tomáramos en exceso, podrían pasar dos cosas: que al tomar tanto bloqueáramos el tiroides y también podría aparecer un hipotiroidismo, o incluso puede aparecer un hipertiroidismo en personas predispuestas. Esto es una patología muy frecuente en las enfermedades del tiroides. Las personas que tienen problemas de tiroides empiezan a sentirse débiles, cansados, deprimidos, no pueden adelgazar, duermen mal, padecen de estreñimiento, tienen las manos frías, los pies fríos, se le cae el pelo cuando se penan, es un desastre. Esta glándula produce una hormona que se llama T4 y esa hormona hay otra enzima que se llama diodinase que la convierte en hormona T3. Y esta T3 es la que controla cuánto oxígeno puede utilizar las células de su cuerpo. Las personas que tienen problemas de tiroides pues van a tener bajos niveles de T3. Cuando tienen bajos niveles de T3 hay bajos niveles de oxígeno. Cuando hay bajos niveles de oxígeno pues va a haber poca creación de energía. Las personas que tienen hipotiroidismo empiezan a engordar, empiezan a ponerse más sobrepeso. ¿Por qué? Porque como tienen poco oxígeno, pues no pueden quemar la grasa. Porque no se puede quemar grasa si no hay oxidación, si no hay combustión. Y no hay combustión ni oxidación si no hay oxígeno. Así que las personas que tienen problemas de la tiroides empiezan a tener menos oxígeno precisamente porque tienen problemas de la tiroides. Lo que más afecta a la tiroides es el estrés, incluyendo relaciones tóxicas, problemas matrimoniales, problemas de pareja. Nada le afecta tanto como eso. La glándula tiroides se afecta muchísimo con todo lo que sea emocional. Una primera recomendación es magnesio, porque el magnesio es un mineral relajante. Cuando usted toma magnesio, su cuerpo se relaja, pero asegúrese de que no es óxido de magnesio, que ese es el mineral de los magnesios, es el que menos se absorbe. Búsquese un citrato de magnesio, un cloruro de magnesio, algo que sea absorbible al cuerpo. Así que usted empieza a tomar magnesio, el máximo que su cuerpo le permita. Usa magnesio al máximo tolerable por su cuerpo. El cuerpo está cargadito de magnesio y entonces todas las hormonas, todas las enzimas empiezan a funcionar. Necesita potasio. ¿Por qué esta falta de potasio? Porque el potasio donde existe es en los vegetales, en la ensalada, en la fruta, en las hojas verdes. Y la gente no come de eso. Come pan, harina, papa, dulce, chocolate, dulce, Coca-Cola, pizza. Entonces, todos están bajitos de potasio, ¿no? La cantidad de potasio que se necesita en un día son 4.700 miligramos. Y la mayoría de la población, en promedio, está utilizando 2.100. Así que está tan y tan bajito el consumo de potasio que entonces la tiroides no puede funcionar. El doctor Paul Eck es uno de los expertos más grandes que existen en el planeta sobre el tema de minerales y tiroides, ¿no? Y él básicamente descubrió que el potasio sensibiliza a la tiroides. Cuando quiere decir que la sensibiliza es que cuando una persona consume suficiente potasio, ya sea en vegetales, en ensaladas, en jugos de vegetales y así, o en un suplemento de potasio, que puede ser
citrato de potasio, gluconato de potasio, cualquier tipo de potasio, y se acerca a los 4.700 miligramos que se necesitan por día, automáticamente la tiroides empieza a funcionar mejor porque se sensibiliza a los mensajes del cerebro que le están pidiendo que envíe más hormonas. Tomar suficiente magnesio y suficiente potasio hace una diferencia. Va a notar que cuando empieza a usar potasio se le baja la inflamación de las manos, se le bajan las ojeras, se le baja la inflamación de los pies y le empieza a bajar la presión. Porque el potasio hace muchas cosas maravillosas, pero una de las principales que hace, y en este caso nos referimos al tema de cómo sensibilizar la tiroides para que funcione mejor, ¿no? Así que usted usa magnesio a tolerancia, potasio en una dosis lo suficientemente alta como para que empiece a sensibilizar la tiroides. Y lo otro es que hay que eliminar los alimentos agresores, que puede ser el pan, que le dispara el azúcar por las nubes, que puede ser el chocolate, que puede ser el arroz, que puede ser el maíz. Cualquiera de esas cosas le va a afectar la tiroides. De hecho, yo he visto personas que usaban medicamentos para la tiroides que ya no lo usan.